Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido el saludo, querida audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y hoy de manera virtual comparece, no es nuevo en esta casa, el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador. Ingeniero Lucio Gutiérrez, bienvenido a Bajo la Lupa. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos miren los amigos cibernautas. Un gusto estar aquí pues con los amigos de Bajo la Lupa para comentar sobre temas que interesan a todos los ecuatorianos. Ingeniero Lucio Gutiérrez, quiero llevarlo a un plano un poco más ciudadano, pero al mismo tiempo sin dejar de lado los aspectos de relevancia nacional que es de interés de todos los ecuatorianos, incluyéndome e incluyéndolo a usted. Quiero comenzar con el tema corrupción. Usted ha sido bastante duro frente a este tema y en redes sociales también se ha pronunciado, de hecho con el hashtag Retomemos lo Bueno, pero eso es parte de un plan macro. Desde el punto de vista micro, el aspecto de la lucha contra la corrupción, ¿qué hacer para no tener lo que tenemos? A ver, nosotros proponemos atacar la corrupción para extirparla de raíz en 3 niveles. El primer nivel, el formativo, y justamente ahí viene Retomemos lo Bueno. ¿Qué era lo bueno que teníamos en el gobierno de Lucio Gutiérrez? La formación en valores a los niños, a los adolescentes. Entonces volveremos a darles materias como cívica, ética, moral, lugar natal, historia de límites, etcétera, para que el niño se forme en valores, de tal manera que cuando sea profesional salga a servir al sector público o al sector privado y no a robar, sea una persona de bien en beneficio de la sociedad ecuatoriana. El segundo nivel será el preventivo. Vamos a utilizar la tecnología, en este caso, la tecnología conocida como blockchain, block de bloques, chain de cadena, cadena de bloques, más la inteligencia artificial que es inviolable a la corrupción y que ya lo están utilizando algunos países del primer mundo en base a una inmensa base de datos para evitar sobreprecios de los productos, para evitar que lo que hoy ocurre, que el Sercov contrate siempre a los mismos supuestos empresarios, que cada uno pues tiene 10 empresas diferentes. Con el blockchain se acabó esos negociados, se acabó esos sobreprecios en las obras públicas. Y el tercer nivel, el nivel punitivo. A través de una consulta popular aprobaremos un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde se sancione con cadena perpetua a todos los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano. Igualmente se aprobará un procedimiento expedito abreviado para que en no más de 3 meses el ladrón de los fondos públicos vaya preso y devuelva la plata que se robó. Si no devuelve la plata robada, todo su entorno familiar irá preso hasta que devuelva la plata que se robó. Esto para evitar el testaferrismo y que se burlen del Ecuador como actualmente sucede. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que reciben dinero de los ladrones, de los delincuentes, de los políticos y los dejan en libertad. O les ponen penas pequeñitas, cumplen la mitad del tiempo y salen a disfrutar de la plata robada, mientras que a la gente buena, por no tener dinero, a la gente pobre, ellos sí están en la cárcel. Igualmente cadena perpetua para los integrantes del Consejo Nacional Electoral que a través de fraude electoral le hacen ganar a una persona
por la que el pueblo no votó. Y luego este mal candidato que ganó con fraude comienza a recuperar el dinero que invirtió en los malos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, y ahí pues comienzan los sobreprecios, las obras, las carreteras con malos materiales y en definitiva el perjudicado del pueblo ecuatoriano. Y también cadena perpetua para los violadores de niños y de niñas y cadena perpetua para los sicarios. Y algo adicional, el pueblo ecuatoriano no va a mantener a los delincuentes condenados con cadena perpetua. Tendrán que comer con el sudor de la frente, para lo cual el gobierno pues facilitará granjas agrícolas para que el privado de libertad siembre y coma, talleres para que el privado de libertad trabaje y de esa manera se autofinancie su estadía en la cárcel. De esta manera vamos a extirpar de raíz el cáncer de la corrupción. Solamente quiero cerrar el tema de la corrupción. Hoy usted, no recuerdo si fue hoy o ayer, publicó un video en Twitter respecto a su lucha contra la corrupción y propuso palabras más, palabras menos, lo que ya todos conocemos, y no lo quiero citar, sino quiero escucharlo de su propia boca, y le traigo a tema lo que estoy ahora versando en virtud de que ya no encuentro el video en Twitter en su cuenta. Todos conocemos a quienes hemos sido ecuatorianos y al menos tenemos un poco de memoria y algo de años que el ingeniero Lucio Gutiérrez tiene formación militar y probablemente de ahí provenga esa postura firme e incluso algo radical. ¿Cómo podría a esta hora el ingeniero Lucio Gutiérrez referirse a ello? Sí, a ver, yo puse un tuit en donde decía, aquí lo tengo, dice, y ahora algunos políticos corruptos dicen que no cogobernaron con Lenin e inclusive que no le conocen. Cadena perpetua a los políticos corruptos, que es lo que acabo de mencionar, y al que se baja de la avioneta, fuego contigo. Utilicé un estuche de un cohete Low que se utilizaron hasta el año más o menos 80. Era solamente el estuche. Es como, por ejemplo, utilizar la cápsula de una bala o de una munición que ha sido disparada. La cápsula o el casquillo simplemente pues ya no sirve. Igual este es un estuche de un cohete que ya fue disparado y el estuche es desechable. Ni siquiera se guarda en la bodega para reutilizarlo o para recargarlo. Es un solo uso. Se lo carga más o menos de esta forma y se le tiene que disparar. No hay vuelta que darle y, repito, pues el estuche es desechable. Entonces, fue una forma figurada ocasionada por la indignación que tenemos los ecuatorianos. ¿Cómo puede ser posible que asambleístas que deben ir a trabajar en beneficio del pueblo ecuatoriano se lucren del poder y saquen carnets de discapacidad? Eso es inadmisible. Deberían estar fuera de la Asamblea Nacional. ¿Y cómo puede ser posible que el actual presidente permita que funcionarios de su gobierno igualmente mal utilicen estos carnets que deben ser únicamente para los discapacitados? Por esa indignación es que en un momento pues de arranque, de cólera, que no la pude controlar, filmé y grabé ese video y lo saqué pues al aire, ¿no? Y tuvo una buena acogida. Obviamente siempre a la gente que critica, hay la gente pues que siempre le ve el lado negativo, pero en todo caso yo lo que quería era comunicar mi indignación en representación de miles de ecuatorianos que estamos hartos de que por la corrupción no haya escuelitas rurales, por la corrupción no hay medicinas en los hospitales, por la corrupción los jóvenes no pueden entrar a la universidad porque no hay más universidades. En definitiva, todos los males en el Ecuador son por la corrupción y por eso es que nosotros queremos erradicarla de raíz de nuestro país.
Agradezco que usted haya sido amplio en cuanto a la explicación. El Twitter, lamentablemente, 140 caracteres no permite comentar más al detalle lo que usted acaba de señalar ahora, y qué bueno que las audiencias se puedan enterar respecto a ello. De paso, usted fue autoridad en el país, expresidente de la República, y nada, esa es su postura y conforme a la libertad de expresión, pues se la respeta. Dando vuelta a la página, porque ya usted lo ha dejado claro y todos lo entendemos, al menos desde mi punto de vista, y creo que así será, que lo toma en el sentido respecto a una metáfora, más que a alguna otra situación en negativo. Ingeniero Lucio Gutiérrez, quiero preguntarle directamente, ya se viene un proceso electoral, no sé si ya estemos en un proceso preelectoral. El Consejo Nacional Electoral reforma su reglamento de democracia interna, algunos que otros líderes con sus organizaciones políticas han dado ya un paso o dos pasos o han trotado respecto a señalar al país que van a liderar o van a participar en un proceso electoral presidencial. Quiero ser enfático en preguntarle, ¿el ciudadano Lucio Gutiérrez va a participar como candidato presidencial al 2021 más allá del hashtag que utiliza Retomemos lo Bueno? Definitivamente sí, porque no es petulancia, no es vanidad. Lo dicen las cifras ecuatorianos. Lucio Gutiérrez es el mejor presidente de toda la historia del Ecuador en cifras. Lo dice el Banco Central del Ecuador. En el gobierno de Lucio Gutiérrez la economía creció al 9%, el segundo crecimiento más alto del mundo, el crecimiento más alto de toda América, el crecimiento más alto del Ecuador. En el gobierno de Lucio Gutiérrez la pobreza se redujo a más del 4% anual, igualmente la más alta de toda la historia del Ecuador. En el gobierno de Lucio Gutiérrez el Ecuador fue el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibió. Recibíamos más inversión que Colombia, más que Perú, más que Chile y más que Argentina. Hoy somos el último país de América en recibir inversión. Y justamente por haber sido uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibíamos, es que la economía creció al 9%, es que la pobreza se redujo al 4% anual. ¿Y qué significan estos números que a veces la gente no los puede digerir? Que la pobreza, que cuando yo inicié mi gobierno se encontraba en alrededor de 1.400.000 ecuatorianos, la bajamos a menos de 800.000. Y justamente la pobreza se redujo y porque la economía crecía al 9%, y porque la inflación se encontraba prácticamente en cero, es que se pudieron generar más de 250.000 empleos plenos en el sector privado. Vean la diferencia, ecuatorianos. Hoy, y no hoy desde el año anterior, se pierden en el Ecuador más de 200.000 empleos por año. Con Lucio Gutiérrez se generaban más de 250.000 empleos por año. En mi gobierno se redujo la deuda pública total de más de 16.000 billones a cerca de 12.000 billones de dólares. En el gobierno anterior y en el actual, la deuda externa e interna la han elevado a más de 70.000 billones de dólares, una deuda casi impagable y que nos tiene realmente en jaque al presupuesto general del Estado. Igualmente, mi gobierno fue el único que ahorró dinero. Ahorramos más de 2.500 millones de dólares, que si esa plata no se la robaban, hubiera servido para enfrentar esta pandemia por el coronavirus. Igualmente la crisis económica, la crisis alimentaria y también pues la crisis laboral. Justamente con esa experiencia positiva, exitosa, de según el Banco Central del Ecuador, según el INEC, según la Plaxo, según la CEPAL, según el Fondo Monetario Internacional, por tener las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador, es que hemos tomado la decisión con mi familia, con el Partido Sociedad Patriótica, la lista número 3, de dejar la tranquilidad de mi hogar, de dejar mis actividades particulares y personales, de dejar la actividad política pasiva en la que me encontraba para pasar a una actividad política activa y nuevamente pues enfrentar este reto de llegar a la presidencia de la República, consciente de que hoy más que nunca el Ecuador necesita un presidente honrado, que no robe, un presidente patriota, que demuestre amor por el Ecuador gobernando
en beneficio de todos los ecuatorianos y un presidente con experiencia. Hoy lo que hace la diferencia es la experiencia, y el único que tiene experiencia y experiencia positiva para gobernar el Ecuador es Lucio Gutiérrez. Por eso estamos nuevamente en esta lid, en este reto, con el lema, con el eslogan, retomemos lo bueno, que en definitiva une aquella frase que decía el pueblo ecuatoriano y que todavía la dice, y a veces inclusive en los memes, con Lucio estábamos mejor. Pero de alguna manera ese Lucio estábamos mejor como que nos ata al pasado. Retomemos lo bueno, nos trae al presente y nos proyecta hacia el futuro. Todo lo bueno que hubo en el gobierno de Lucio Gutiérrez lo vamos a retomar y le ofrecemos al Ecuador. Y si el Ecuador está de acuerdo, pues Lucio Gutiérrez será presidente nuevamente del Ecuador. Y si la gente dice que no, bueno, pues esa será la decisión del pueblo ecuatoriano, y por supuesto que tenemos que no solamente aceptarla, sino apoyarla y desearle la mejor de las suertes al que haya decidido el pueblo ecuatoriano que sea su presidente. Dos preguntas. La primera, ingeniero Gutiérrez, usted con este impulso, esta filosofía de retomar lo bueno, entiendo también frenar y no cometer los mismos errores que como personas podemos cometer. En esa línea, ¿ha pensado usted en quién le acompañará en esta lucha hacia Carondelet 2021? Y le pregunto yo porque en redes sociales se observa que inclusive académicos, políticos, ciudadanía en general, se pronunciaba respecto a que la figura vicepresidencial a ratos como que sonaba un poco innecesaria. ¿Quién le va a acompañar en esa figura vicepresidencial y cómo poder de alguna manera señalar a los ciudadanos la figura vicepresidencial? Para Lucio Gutiérrez no lo conozco, me atrevo a decir que todavía tiene utilidad, por un lado. Y por otro lado, van a también presentar candidatos a la Asamblea Nacional y el Partido Social Patriótico. Definitivamente sí, vamos a presentar candidatos a la Asamblea Nacional en las 24 provincias del país. En unos casos iremos solos, en otros casos vamos a ir en alianzas. Tenemos algunas alianzas en carpeta, por ejemplo, en la provincia del Guayas, con el movimiento Lealtad. En la provincia de Esmeraldas tenemos alianzas con algunos movimientos, con algunas asociaciones de militares y policías de servicio pasivo. A nivel nacional tenemos una alianza con el movimiento Coalición Democrática Nacional, y por ahí pues se me escapan algunos nombres de movimientos locales en otras provincias del país. Sobre el tema del vicepresidente, lo que le puedo adelantar es el perfil. Necesitamos y buscamos una persona honrada, una persona igualmente como Lucio Gutiérrez, patriota, y una persona pues que esté completamente de acuerdo e impulse los proyectos que tiene Sociedad Patriótica y el programa de gobierno en beneficio del Ecuador para justamente sacarlo de la crisis, y que en resumen es, primero, convertir al Ecuador en un centro financiero internacional para que vengan los bancos más grandes del mundo al Ecuador con el dinero suficiente, que hagan tal presión en la economía ecuatoriana que bajen las tasas de interés a niveles internacionales del 4 y del 5% de interés anual. De esta manera tendremos dinero barato para invertir y generar empleo en la agricultura, en la agroindustria, en el turismo, en la pesca. El pueblo ecuatoriano con trabajo va a comenzar a consumir, y a través del IVA el gobierno tendrá ingresos, tendrá recursos que le permitirán invertir y mejorar la educación, invertir y mejorar la salud, eliminar entre otros el impuesto a la entrada y a la salida de capitales, bajar el IVA del 12 al 10% en una primera etapa. Todo esto va a redundar en beneficio de presentar un escenario favorable para que vengan más inversiones productivas al Ecuador que generen más empleo. La gente con empleo va a consumir y el gobierno pues va a tener recursos que le permitirán hacer una reingeniería del presupuesto general del Estado. Y si ya en la banca privada estamos dando créditos al 5% de interés, en la banca pública no podemos dar créditos a más del 3% de interés. Así que los créditos que actualmente da Ban Ecuador
al 11 y al 12% de interés, los bajaremos al 3% de interés. Al Ban Ecuador lo volveremos a llamar Banco Nacional de Fomento para que fomente el desarrollo y combatiendo la corrupción en las aduanas y combatiendo la evasión tributaria. La corrupción en las aduanas se le estima en alrededor de 3.000 millones de dólares. La evasión tributaria, según la CEPAL, bordea los 4.000 millones de dólares y recuperando la plata que se robaron en el gobierno anterior, que según la Comisión Nacional Anticorrupción la estima entre 30.000 y 70.000 millones de dólares en perjuicios al Estado ecuatoriano. Con todo esto, estableceremos dentro del presupuesto un presupuesto de por lo menos 1.000 millones de dólares para dar créditos preferenciales, para pagar la deuda social histórica que tiene el Estado ecuatoriano desde su creación en 1830 con la gente más pobre del país, dándoles créditos ecuatorianos al 0% de interés, con 1 a 2 años de gracia, es decir, durante este tiempo en que el emprendimiento comience a generar recursos, no se pagará absolutamente nada del capital. Se elimina la central de riesgo o buró de crédito para los créditos que entrega la banca pública, tanto los del 3% de interés como los del 0% de interés. Y en estos de 0% de interés, el único requisito para acceder al crédito será presentar el proyecto productivo que lo elaborará el propio gobierno con sus técnicos, de tal manera que en las oficinas del Banco Nacional de Fomento habrán unos 20 modelos para agricultura, unos 20 tipos de modelos tipo para agroindustria, para turismo, para pesca, para los artesanos, y el gobierno se responsabiliza en ayudarle al emprendedor, al microempresario, en la comercialización del producto, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y la tercera medida en este eje de generar empleo, de pagar la deuda social, de fortalecer la dolarización, está volver al trabajo por horas. Retomemos lo bueno. Lo bueno que había en el gobierno de Lucio Gutiérrez era el trabajo por horas, para que los jóvenes estudiantes, las madres solteras, los discapacitados, artistas y toda la gente que no pueden trabajar 4 horas, 8 horas, trabajen 2 horas, trabajen 3 horas. Pero también la gente que puede trabajar más de 8 horas, trabajen 10, 12, 14, 16 horas, como trabajan los ecuatorianos cuando emigran a España o cuando se van a los Estados Unidos. Porque hoy, más que nunca, el Ecuador necesita trabajar. Y si yo vuelvo a ser presidente del Ecuador, el Ecuador volverá a trabajar y esperemos que en un año recuperemos el crecimiento de la economía. Esperamos en un año darle la vuelta al Ecuador, porque lamentablemente hoy estamos patas arriba, la cabeza abajo, las patas arriba. Tenemos que darle la vuelta al Ecuador para que los pies estén abajo y la cabeza, como debe ser, esté arriba. Para lo que siempre ha sido bueno, vuelva a ser bueno. Y lo que siempre ha sido malo, vuelva a ser malo. Y para ello, pues también a través de una consulta popular, aprobaremos una nueva constitución de la República en donde pues estén inmersos todos estos cambios para, repito, darle un giro de 180 grados a nuestro querido país. Ingeniero Lucio Gutiérrez, voy a extenderme unos minutitos de esta entrevista con usted, desde luego con su venia, para tocarle al menos 3 temas, comprometiéndolo a una posterior entrevista y poder profundizar un poco más, al menos de algunos ofrecimientos, incluyendo el de consulta popular que ahora usted señala respecto a lograr un nuevo orden constitucional o un orden social, que es lo que hace la Constitución. El tema agricultura, y le pido por favor que sea muy concreto en sus respuestas. Si Dios
y la ciudadanía así lo consideran, le dan el voto de confianza, usted llega a la presidencia de la República. En el tema de agricultura, ¿cómo poder potencializar la gran minga agropecuaria que el presidente Moreno ofreció y que los resultados los tenemos ahora? Pero ¿cómo darles impulso pleno a nuestro aparato agricultor para que de alguna vez explotemos al máximo nuestra riqueza, que es única en la región? A ver, lo más importante es darle créditos y también capacitación al sector agrícola. Con Lucio Gutiérrez de presidente, habrán créditos en unos casos al 3% de interés, ya no al 11 o al 12%, y también pues créditos especiales para los campesinos, de agricultores, para la gente más pobre del país, al 0% de interés. Segundo, en el Ecuador tenemos demasiada gente en los ministerios. Vamos a reducir el número de ministerios a no más de 15. Un ministerio será el de la tecnología, en donde los jóvenes que son especialistas en tecnología nos ayudarán desde el Ministerio de la Tecnología a implementar el modelo que ya mencioné del blockchain para, justamente utilizando la tecnología y la inteligencia artificial, erradicar la corrupción en el Ecuador. Y toda la gente que esté de más en los ministerios no les vamos a votar, como escuché por ahí algún candidato a la presidencia. Eso sería catastrófico. 200,000 personas, 300,000 personas en las calles sería, repito, una bomba de tiempo que va a estallar y producir gravísimos problemas sociales. ¿Qué es lo que nosotros haremos con esa gente? Les vamos a separar, a dividir por especialidades. Los que conozcan de agricultura acá, los que conozcan de medicina por acá, los que conozcan de turismo, los que conozcan de medicina, los que conozcan de emprendimientos. El gobierno les capacitará aún más a los que conozcan sobre cada uno de estos sectores productivos, de tal manera que los expertos en agricultura, capacitados adicionalmente, saldrán al campo a capacitar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, con el objetivo de que el Ecuador vuelva a ser de los primeros productores de café, de cacao, de banano, de flores, de frutas, de camarón, etcétera. Los emprendedores igualmente saldrán a capacitar a nuestra gente con la finalidad de fortalecer la agroindustria y darle el valor agregado a estos productos, para que no exportemos solamente frutas, sino a lo mejor mermeladas, para no seguir exportando solamente la pepa del cacao, sino ojalá chocolates. Si tenemos el mejor cacao del mundo, ¿por qué no hacer nosotros mismos nuestros chocolates? Y así por el estilo. De esta manera estaremos apoyando a la agricultura, como ya lo hicimos en nuestro gobierno, en donde realmente hubo un apoyo a la agricultura, y es por eso que cuando recorro los cantones, especialmente de la costa y también de la sierra, cantones agrícolas, la gente dice: Lucio, contigo estábamos bien, contigo nos pagaban un precio justo por nuestros productos, había créditos inmediatos, créditos baratos, porque cuando yo entré a la presidencia, los intereses de los préstamos del Banco de Fomento bordeaban el 16% y los bajamos en nuestro gobierno al 8% de interés anual y luego al 5% de interés anual. Jamás, especialmente en época de cosecha, se permitió el contrabando y menos la importación de productos agrícolas, en especial maíz y otros productos, pues que los tenemos aquí en el Ecuador, para que se mantenga el precio oficial y no baje estrepitosamente, como lamentablemente ha sucedido en los gobiernos después del gobierno mío, el de Lucio Gutiérrez. Hoy, con mayor experiencia, pues obviamente le daremos mucha mayor atención a la agricultura. Tenemos excelentes relaciones tanto con Israel como con Taiwán, y hemos adelantado conversaciones para que esos técnicos, luego pues de que se firmen convenios binacionales, vengan a capacitar en tecnología agropecuaria a nuestros campesinos, agricultores, de tal manera, pues, repito, de que suba la productividad de nuestro país en el sector agrícola. Gracias por su comprensión en cuanto a la concreción de los temas. Lo ha dejado claro.
Penúltimo tema. Sistema de partidos. ¿Qué hacemos para trabajar en los sistemas de partidos para de alguna manera convocar a esa gente honesta, a esa gente que tiene familiares de honor, de familiares de bien, a que se involucren en el aparato público y puedan servir a su país? Y de paso, ¿qué hacer también en la institucionalidad en materia del CNE y no tener un organismo en donde existan consejeros de mayoría y consejeros de minoría? A ver, vamos a insistir en lo que dijo Platón hace 2500 años. El precio de desentenderse de la política es el ser gobernado por los peores hombres. Y les estamos incentivando, especialmente a los jóvenes, que se involucren en la política, para que nosotros poco a poco nos vayamos retirando y seamos reemplazados por gente no contaminada, por gente mejor preparada que nosotros, como salen actualmente los jóvenes, quitándoles la idea de la mente de que como la política es sinónimo de corrupción, no participo en política. Otros dicen, no, a mí la política no me interesa porque si no trabajo, no como, y más o menos conceptos y actitudes semejantes. Pero le estamos explicando a la gente con mucha paciencia que justamente por desentenderse de la política es que hemos tenido como presidentes, como asambleístas, a los peores ecuatorianos, ladrones, sinvergüenzas, aprovechadores, incapaces. Y por eso la economía que con Lucio Gutiérrez crecía al 9%, hoy la economía no crece. La pobreza que con Lucio Gutiérrez se reducía al 4% anual, hoy la pobreza está aumentando. La deuda que con Lucio Gutiérrez se redujo, hoy pues se ha incrementado de una manera casi que impagable. Con Lucio se generaban 250,000 empleos por año, ahora se pierden 200,000 empleos por año. Así que le estamos motivando a la gente, a los jóvenes y a todos los ecuatorianos a no desentenderse de la política, más bien todo lo contrario, a interesarse por la política, a discutir la política pues en el hogar, y también diciéndoles tanto a los jóvenes como a los padres de familia que aprovechando la cuarentena llevemos todos estos problemas sociales y económicos que tiene el Ecuador a la mesa del hogar para discutirlo. Por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que si el gobierno anterior, según lo que decía el propio presidente, era uno de los mejores de la historia del Ecuador, ¿por qué ahora el ex vicepresidente está preso? ¿Por qué ahora varios ministros de ese gobierno están presos? ¿Por qué el propio presidente Rafael Correa está condenado a 8 años de prisión? Algo no encaja. O eran el mejor gobierno o son el peor gobierno de la historia. Si no analizamos estos temas, obviamente nos vamos a quedar con aquello que nos dijeron personas interesadas, porque los que son a favor de un gobierno le van a hablar maravillas. Los que están en contra dirán todo lo contrario. Pero la invitación es a que la gente investigue, a que la gente revise las estadísticas, porque solamente así pues podremos tener datos mucho más certeros y acercarnos a la realidad para saber qué mismo ocurrió en el Ecuador. Y eso ya es interesarse en la política. Y el momento que la mayoría de la población ecuatoriana se interese por la política, las cosas van a cambiar, porque la gente va a estar detrás de lo que está haciendo cada político y ya el político no le podrá mentir, no le podrá engañar, y el pueblo ecuatoriano se convertirán en controladores, en fiscalizadores del dinero y de las obras que se construyen en nuestro país. Ingeniero Lucio Gutiérrez, el último tema, insisto, comprometiéndolo a una posterior entrevista que podamos profundizar uno que otro ofrecimiento que hoy ha estado socializando en esta entrevista. Conversaba con algunos amigos académicos y editorialistas, tengo la oportunidad de escribir en un medio de comunicación nacional, en una columna, y en su momento decíamos que pensábamos en una sociedad en donde pudiera existir una autoridad, sea nacional a la presidencia, sea provincial en nuestras provincias, valga la redundancia,
sea local en los municipios o algún funcionario público de nivel jerárquico superior que nos pueda ofrecer a quienes somos parte de todo un Ecuador, decir que si llega a representarnos en alguna instancia de poder, puede asegurarnos que ningún miembro de su familia, ni allegado, ni algún amigo pueda estar involucrado en un nivel de poder similar a esta persona que le estoy señalando, pero que lo haga de forma ilícita, o inclusive que pueda ofrecer que de forma lícita tampoco pudiera llegar para dar oportunidad a quienes no han llegado. Si yo le pregunto a Lucio Gutiérrez si Dios y la ciudadanía confía en él y lo lleva a la presidencia, Lucio Gutiérrez puede afirmar que nadie, ningún miembro de su familia va a participar en su gobierno, de ser el caso 2021. De los errores se aprende, y justamente si es que Dios me bendice y me da una segunda oportunidad y así lo decide el pueblo ecuatoriano, el compromiso es no tener parientes, no tener familiares en el gobierno nacional. Que estén por fuera, obviamente que ayuden, que vigilen, que den ideas, pero que estén por fuera del gobierno para no generar este ambiente negativo, para no generar pues esta suspicacia de que los familiares están en el gobierno del presidente de la República. Ese es un compromiso que yo lo adquiero públicamente en este momento y que lo vamos a cumplir. Repito, si es que Dios nos da esa bendición de nuevamente ser presidente del Ecuador. Y lo más importante, a más de este compromiso de no tener familiares, es de que ahora que yo tengo más experiencia que la primera vez y justamente corrigiendo los errores cometidos, el compromiso es hacer las cosas mejor que la primera vez, para que la economía vuelva a crecer como en mi primer gobierno, al 9, ojalá al 10%, para que volvamos a generar más de 250,000 empleos por año, ojalá 300,000, ¿por qué no 350,000? Para que el Ecuador se convierta nuevamente en uno de los países que más inversión extranjera reciba. Y de esta manera, con ingresos, con dinero, con recursos, con cero corrupción, sin permitir que se despilfarre el dinero del pueblo ecuatoriano, reducir esa inmensa deuda pública que tiene actualmente el Ecuador y que es como una espada de Damocles encima de la cabeza del pueblo ecuatoriano. Por favor, ingeniero Lucio Gutiérrez, si yo le pido que se dirija a todo el Ecuador a través de esta cámara y que usted le pueda socializar por qué ellos deberían en las urnas, si es que bendito Dios todos llegamos a ese momento, votar por Lucio Gutiérrez. ¿Por qué ellos deberían votar por Lucio Gutiérrez y no por otro candidato o candidata? ¿Qué les diría? Porque Lucio Gutiérrez es el mejor candidato, porque Lucio Gutiérrez es el único que les puede garantizar cero corrupción en el Ecuador, porque Lucio Gutiérrez es el único que tiene experiencia para gobernar, porque Lucio Gutiérrez ya demostró que se puede gobernar el Ecuador y bien, sin robarse un solo centavo del pueblo ecuatoriano, porque Lucio Gutiérrez ha estado en los dos ambientes. Recordemos, al menos en los últimos gobiernos, en el caso del gobierno anterior y en el caso del gobierno actual, criticaban de la corrupción, criticaban a los que estaban gobernando. Llegaron al gobierno y fueron más corruptos que a los que estaban criticando. Lucio Gutiérrez es la excepción. Critiqué, sacrifiqué mi carrera militar antes de ser político. Fui político y ahora sigo criticando con esa calidad moral de haber sido el único expresidente electo por el voto del pueblo ecuatoriano que, estando el gobierno golpista en el poder, regresé voluntariamente a la cárcel a dar la cara, a demostrar mi inocencia. Y también porque Lucio Gutiérrez es el único que está presentando proyectos y un programa de gobierno para darle la vuelta al Ecuador, para un cambio estructural en nuestro país, para, a través de una consulta popular, aprobar una nueva constitución de la República, para, a través de una consulta popular, aprobar un nuevo Código Orgánico Integral Penal que permita sancionar con cadena perpetua a los políticos ladrones.
igualmente a través de una consulta popular, aprobar una ley de justificación de bienes para evitar que aquellos políticos que antes tenían un pequeño patrimonio familiar entraron a la política y ahora pues tienen mansiones en San Borondón, en Mocolí, tienen departamentos en la playa, departamentos en Miami, tienen yates, algunos inclusive hasta avioneta. Estas personas tendrán que demostrar de dónde sacaron el dinero para comprar todos esos bienes que con el sueldo de políticos jamás pues lo podían comprar. Eso solamente lo puede asegurar Lucio Gutiérrez, los otros obviamente no, porque no les interesa, porque no les conviene, porque ellos y sus familiares y sus amigos tienen rabo de paja. Gracias, ingeniero Lucio Gutiérrez Borgúa, por comparecer a la clínica periodística Zona Bajo la Lupa, haber sido de alguna manera amplio y generoso en sus expresiones. Lo voy a comprometer a una segunda entrevista para poder profundizar los temas que ahora, insisto, como lo he ya reiterado, usted lo ha socializado el día de hoy. Que Dios le bendiga en esa labor que ahora ha emprendido y lo ha compartido con nosotros. Siga adelante. En medio de todo esto que está ocurriendo en el mundo, cuídese, cuide a su familia de esta pandemia terrible, y rescato de usted que al menos hace un momento hizo 2 señalamientos a unas hojas impresas. Si mal no vi, era un pelícano que tenía en su esfero, y al menos rescato que usted sigue siendo nacionalista. Así que adelante, ingeniero Lucio Gutiérrez. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Me comprometo a estar en otro programa de Bajo la Lupa para seguir ampliando las propuestas que tenemos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias. Igualmente, que Dios nos proteja a todos los ecuatorianos y a todos pues los ciudadanos del mundo de esta tragedia terrible que es la pandemia del coronavirus. Gracias, ingeniero Lucio Gutiérrez. Buenas noches. Buenas noches.